La 39ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque encara su recta final con el inicio de 3 seminarios en la jornada de hoy lunes, 3 seminarios que se desarrollan aquí en el Palacio de los Gobernadores. Les hablamos de Gibraltar y el campo de Gibraltar, afrontando las consecuencias del Brexit, los exilios del 39, memorias contra el olvido, y también se ha iniciado esta mañana ciudades inteligentes, medio ambiente, transporte y salud. 3 seminarios que van a vivir las jornadas, 3 jornadas aquí en el Palacio de los Gobernadores, excepto el relativo al Brexit, que en su tercera jornada y en su última jornada se va a trasladar a la Universidad de Gibraltar. Nosotros, Canal San Roque Televisión, nos trasladaremos también allí a la Universidad de Gibraltar, pero hoy los 3 se están desarrollando aquí en el Palacio de los Gobernadores. Gracias por elegir San Roque, gracias por participar en la 39ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Comenzamos la segunda y última semana de esta edición y hoy lunes lo hacemos con el inicio de 3 nuevos seminarios. 3 seminarios de actualidad en la comarca, 3 seminarios creo que de interés, porque así os veo en este patio de la Casa Cultural de San Roque, del Palacio de los Gobernadores, donde espero que todos pues aprendamos algo en estas 3 jornadas, donde les invito también a conocer algo de nuestra ciudad, de San Roque, de los distintos encantos y atractivos que pueden tener en el casco histórico de San Roque, en donde van a pasar la mayoría de las horas. Decía 3 seminarios, uno de Smart City, que comienza también en el día de hoy, que saludo ahora mismo al coordinador. Uno segundo referente a memoria histórica y democrática, que creo que lo hacemos por cuarto año, quinto año ya consecutivo, en el que tenemos un seminario de esta temática y donde espero que podamos seguir profundizando en esos retos y en esos objetivos de verdad, de justicia y de reparación. Y por último, uno que tendré también la ocasión de saludar ahora a los alumnos y alumnas en el inicio de ese seminario relacionado con el Brexit, que en este año sí que acierto diciendo que es el 4 porque hemos estado al 16, que cuando sucedía el referéndum 17, 18 y 19, tratando de apuntar alguna respuesta a las muchas incertidumbres que despierta el Brexit en la comarca del campo de Gibraltar y por extensión en el conjunto también de nuestra tierra de Andalucía. Espero que todos esos seminarios sean de vuestro interés, que se confirmen vuestras expectativas cuando habéis realizado la matrícula y, como decía antes, que también podáis disfrutar de San Roque. Nada más, muchas gracias por vuestra asistencia y le cedo la palabra a la vicerrectora María del Mar Cerva. Gracias a todos. Para crear esta formación continua que, a partir del cierre de las aulas, pues permite que siga una actividad universitaria en nuestro campo de Gibraltar. Agradecer a San Roque y a su alcalde, en este caso, su apoyo incondicional. Como bien decía el señor alcalde, hoy empiezan 3 seminarios. El primero de ellos es Gibraltar y campo de Gibraltar, afrontando las consecuencias del Brexit. El objetivo o los objetivos de este seminario son analizar el contenido de los posibles acuerdos con incidencias en el campo de Gibraltar, involucrando a los principales actores sociales de la comarca y dando la oportunidad a la expresión y debate de los planteamientos de los gibraltareños y campos gibraltareños. Sus coordinadores están aquí detrás, Alejandro del Valle Gálvez, catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, director del Centro de Excelencia Jean Monnet de la Unión Europea en la Universidad de Cádiz, Inmigración y Derechos Humanos en las Fronteras Exteriores Europeas, don Charles Gómez O'Brien, aquí lo tenemos, abogado de Gibraltar y colaborador honorario del área de Derecho Internacional de la UCA, y la profesora Inmaculada González García, que es profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz. El siguiente seminario se titula Los exilios del 39, memorias contra el olvido. Este seminario pretende promover entre los estudiantes la curiosidad por conocer mejor
cómo acabó la guerra del 36 al 39 y qué les deparó a los cientos de miles de personas que tuvieron que huir de España para poder salvar la vida, escapar a la dictadura franquista y sus terribles consecuencias buscando refugio en Europa, África o América. También persigue, y yo creo que es muy importante, en el mundo actual en el que vivimos, ser útil para conocer mejor la pericia vital que siguieron estos exiliados, tanto desde el punto de vista personal como político y cultural, y cómo se tuvieron que involucrar en las realidades de sus países de destino y los vínculos que siguen manteniendo con ellos. Sus coordinadores es el profesor doctor Julio Pérez Serrano, que lo tenemos aquí, catedrático de Historia Contemporánea y director del Grupo de Estudios de Historia Actual. Asimismo, también es coordinador del programa de doctorado en Artes y Humanidades de la Universidad de Cádiz. Y el otro coordinador es don Juan Miguel León Moriche, licenciado en Ciencias de la Información, sección Periodismo por la Universidad Complutense, máster en Periodismo por la Escuela de Periodismo El País, Universidad Autónoma de Madrid. Y por último, el último seminario que se incluye en este programa formativo es el titulado Ciudades Inteligentes, Medio Ambiente, Transporte y implicaciones sobre la actividad económica. Sus objetivos es, como el término Smart City o ciudad inteligente, es un instrumento o es un concepto que se apoya al servicio de una visión de futuro. Un proyecto inteligente de ciudad que aplique una estrategia de transformación que impulse la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Una ciudad inteligente obliga a pensar en la clave para su desarrollo, los ciudadanos inteligentes. Este curso lo que pretende es reflexionar para entender la necesidad de implicar un ecosistema global que configure la ciudad y el territorio. Su coordinador es Ignacio Turias Domínguez, el profesor doctor Ignacio Turias Domínguez. Es licenciado en Informática y doctor en Ingeniería Industrial, profesor titular del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Cádiz y responsable del Grupo de Investigación Modelado Inteligente de Sistemas. Para finalizar mis palabras, volver a dar las gracias al Ayuntamiento, a todos los sanroqueños por su acogida, a los coordinadores y ponentes de los cursos que empiezan esta semana, a los técnicos tanto del Ayuntamiento de San Roque como de la Universidad de Cádiz, y también a los medios de comunicación que pacientemente nos esperan aquí para poder entrevistarnos tanto a los ponentes como a los coordinadores. También muchas gracias a los patrocinadores que permiten esta nueva edición, que son APM Terminals, Santander Universidades, Fundación CEPSA, Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Red Eléctrica Española y Diputación de Cádiz. Y, por supuesto, los más importantes, los alumnos y alumnas matriculados. Darles las gracias que hayan estado interesados, porque sin ellos sí que es verdad que no tendríamos estos cursos. Muchas gracias y espero que os sea de mucha utilidad. Bien, buenos días. Gracias por inscribiros y por participar en uno de los seminarios de esta 39ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Y gracias por hacerlo en un tema de pura actualidad, en el que después de 3 años justo en los que se celebraba el referéndum en el que los británicos decidían, por casi empatado el resultado, pero sí que decidían la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues llevamos 3 años. Con este sería, por tanto, la 4ª edición, el 4º verano en el que tenemos un seminario dedicado al Brexit. Y además en un sentido muy particular del Brexit, que no es el mismo Brexit que se valora en Bruselas sobre las consecuencias de la salida de uno de los países miembros, no es el Brexit que se valora en Madrid, de las distintas relaciones comerciales, económicas y de cualquier otro tipo entre dos países cercanos, próximos, y que tienen unas vinculaciones históricas y económicas muy fuertes. Ni siquiera es el mismo Brexit que se valora en Sevilla, donde alrededor del Gobierno de la Junta de Andalucía hay otras preocupaciones, además de las del campo de Gibraltar, vinculadas quizás al sector de la agricultura, agroalimentario, donde nuestra agricultura y nuestro sector agroalimentario tiene un cliente muy fuerte, prácticamente de más del 70% de nuestras exportaciones al Reino Unido. Por tanto, decía que una valoración distinta desde una zona tan próxima a Gibraltar, que nos separa metros desde Gibraltar al municipio de La Línea.
Bien, les presento a los compañeros de mesa y tengo el placer de atender y de que haya aceptado la invitación del seminario del coordinador, del seminario de este curso, de Alejandro del Valle, que invitaba al Gobierno de la Junta de Andalucía, y gracias Antonio Sanz, gracias por estar aquí, viceconsejero de Interior, de Presidencia y de Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía. Gracias por aceptar esta invitación. Me acompaña también a mi derecha la vicerrectora del campus de Algeciras, de reciente nombramiento, de reciente responsabilidad y ya vecina nuestra, porque lleva estos 8 o 9 días de tareas prácticamente de forma diaria en San Roque. Gracias, María del Mar Cerván. Me acompaña también un compañero y amigo, responsable en este caso del Consejo Social de la UCA, el secretario del Consejo Social de la UCA, Ismael Baca. Gracias por estar con nosotros y por seguir cooperando y colaborando con la patrocinio de tu institución en los cursos de verano. Y, por supuesto, saludar a Alejandro del Valle como coordinador de este seminario, al catedrático Alejandro del Valle Galvez y, en su nombre, al resto de coordinadores, tanto a Chal Gómez O'Brien como a Inmaculada González García. Bien, les decía que es el tercer año y se mantienen las incertidumbres. Es el tercer año que en estos cursos de verano se analiza el impacto que tanto para la comarca como para Gibraltar va a tener el Brexit aprobado en referéndum el pasado 23 de junio del 2016. Han pasado 3 años y en este tiempo se ha ido activando la cuenta atrás. En una primera ocasión, porque iba a salirse en el plazo de 1 año y medio, antes del 31 de diciembre del 2018, luego una serie de prórrogas y una serie de dificultades que han supuesto incluso el que haya 2 primeros ministros del Reino Unido dimisionarios, tanto el de la ocurrencia de ese referéndum, el señor Cameron, como más recientemente la señora May, que también dimite ante las dificultades de explicación, motivación y de las consecuencias del Brexit para el pueblo británico. Hemos pasado en estos 3 años pues de distintos estudios, distintas comisiones de trabajo que se han ido desarrollando por parte de distintos gobiernos, tanto del Gobierno de España como del Gobierno de la Junta de Andalucía. 3 años en los que hemos visto distintos escenarios, la posibilidad de un Brexit negociado, hasta últimamente la posibilidad de tener un Brexit duro. En estos 3 años se han realizado distintos foros y encuentros. Como alcalde de la ciudad he participado en distintas, yo diría, reuniones con distintos ministros de Exteriores, que desgraciadamente también en nuestro país ha habido muchos cambios en estos 3 años. He tenido la oportunidad de trasladarle nuestras preocupaciones al ministro que primero estaba en esa fecha, que es el ministro de Exteriores, García Margallo. Tuve la ocasión luego de trasladárselo al ministro Dastis, Alfonso Dastis, y últimamente también le hemos trasladado esa problemática al ministro Josep Borrell, que además todo apunta a que después de haber sido designado Mr. PES o miembro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, alto representante de Asuntos Exteriores para la Unión Europea, pues también cuando se forme el Gobierno apunta todo a que tendremos nuevo ministro de Exteriores, será el 4. Luego vamos más rápido en los cambios que incluso el contar con hasta 3 primeros ministros, porque también estamos en las últimas horas, en los últimos momentos, para ver quién va a ser el nuevo primer ministro en el Reino Unido. Primer ministro que apunta a todo, que podría ser Boris Johnson, ex alcalde de Londres, para que todo el mundo lo localice, y principal defensor en estas fechas, que no sé si son electorales a la hora de que él se proponga como primer ministro, pero casi de campaña, donde parece que le suma entre los apoyos el indicar que vamos hacia un Brexit duro. Creo que esa es la mayor dificultad. Bueno, en los últimos tiempos, en estos encuentros, el último se celebró en noviembre con Borrell, nos explicaron algunos de los 4 memorandos de entendimiento que determinaban distintos aspectos de la relación futura entre Gibraltar y el campo de Gibraltar. Porque el título del seminario lo dice así, estamos viendo nosotros las posibles consecuencias sobre nuestra tierra, sobre nuestra comarca, y lo único que tenemos asegurado en este tiempo son esos 4 memorandos que hablan sobre los derechos de los ciudadanos,
que hablan sobre la pesca y el medio ambiente, que hablan sobre la cooperación policial y aduanera y luego también sobre el tabaco. Creo que esa realidad de esos 4 memorándums son distintas situaciones para lo más urgente o lo más emergente, pero realmente la dificultad que todo apunta a que un Brexit duro provoque un receso en la economía de Gibraltar, en la economía de la tercera o cuarta renta per cápita del mundo. La tercera o cuarta renta per cápita del mundo está en Gibraltar. Casi nos triplican la renta per cápita media de la comarca del Campo de Gibraltar. Hace que tengamos la necesidad de tener un plan de contingencia que debiera estar ya en marcha y no únicamente de encuentros y reuniones, sino ya en marcha ante la posibilidad de que ese receso provoque algún tipo de mayor dificultad en el empleo de la zona. Un empleo en el que, lo decía antes, no es el mismo Brexit el de Bruselas, ni el de Madrid, ni el de Sevilla, que el que se atiende aquí en la comarca del Campo de Gibraltar, porque así que aquí sí, seguro que sí conocemos a vecinos, vecinas, familiares que pueden tener alguna vinculación laboral con Gibraltar. Hay más de 10.000 personas que transitan habitualmente por la verja de Gibraltar de forma diaria, de los cuales hay datos que superan más de 7.000 el número de españoles que acuden diariamente a buscar su sustento económico en Gibraltar. El otro grupo son 3.000 residentes extranjeros que residen en nuestro país, pero que trabajan en la colonia de Gibraltar y que podría peligrar. Nadie está hablando en ningún caso de la eliminación de 10.000 puestos de trabajo, pero sí con que afecte un receso a un 10%, estaríamos hablando de 1.000 desempleados más en una zona que tiene ya 28.000 desempleados, como es la comarca del Campo de Gibraltar. Por tanto, lo vemos siempre con incertidumbre. Espero que los 4 memorandos sean la primera o las primeras oportunidades de que las afecciones sean las menos posibles y a poder ser el que el Brexit se convierta más en una oportunidad que no en una mayor crisis. Por eso yo hago un llamamiento a todas las administraciones para que del análisis, del diagnóstico, de las distintas dificultades, pasemos a la acción, a una acción que tiene que venir también en el día de hoy, donde se inicia el debate de la investidura del presidente del Gobierno, llamando o haciendo un llamamiento a la seriedad, a la coherencia, para que tengamos cuanto antes un gobierno en nuestro país, un gobierno en España que permita la actuación, el desarrollo del documento que se aprobaba también en el otoño del pasado año, denominado Plan Integral del Campo de Gibraltar. Un plan integral que tenía que comenzar a poner negro sobre blanco distintas actuaciones que permitan ponernos en una situación de mejora al Campo de Gibraltar ante las serias dificultades que algunos apuntan con ese Brexit duro para el próximo 31 de octubre, que tampoco sabemos si va a ocurrir, porque ya te digo que fechas anteriores en el calendario hemos tenido varias. Y por eso también, hoy que tenemos al viceconsejero de la Presidencia, le traslado, en este caso como alcalde de la ciudad, el que hay muchos sanroqueños y sanroqueñas que junto a muchos vecinos de la comarca esperan el que dentro de ese paquete que ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía de medidas de previsión ante la posible salida del Reino Unido, quepan también en algunas de esas medidas actuaciones para el Campo de Gibraltar. Sabemos que Andalucía tiene muchas relaciones comerciales, como he dicho anteriormente, con el Reino Unido, que las afecciones, por tanto, afectan a toda la comunidad autónoma, pero en el Campo de Gibraltar estoy convencido que hay unas afecciones mayores, y no solo son las de los lazos de amistad, no solo son los lazos familiares, sino también una dependencia económica de contar con ese grupo de más de 10.000 campos gibraltareños que acuden a trabajar a la colonia de Gibraltar. Por tanto, queda mucha tarea por realizar y vamos como 3 años en los que hemos estado en ese análisis, en ese diagnóstico, y ahora lo que toca es la cirugía, la intervención, la operación, y ahí es donde estamos todos pendientes de conocer cuáles son las actuaciones que va a llevar a cabo el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía y espero que el nuevo Gobierno de España a partir de esta semana con esa sesión de investidura. Nada más, muchas gracias por su atención, por permitirme esta intervención y ahora le cedo la palabra a quien hoy es nuestra invitación o nuestro invitado
como es al viceconsejero de la Presidencia, a don Antonio Sanz. Muchas gracias a todos. Gracias. Sí. Muchas gracias, alcalde. Estimado alcalde, vicerrectora, enhorabuena, suerte en esta nueva tarea, secretario del Consejo Social de la Universidad, estimado catedrático, director de este curso, y además ya tradicional durante ya un buen número de años. Para mí es una satisfacción participar en el día de hoy y agradezco la invitación a la universidad, al ayuntamiento, para participar en nombre de la Junta de Andalucía y disculpar porque no voy a poder hacer una intervención más extensa como hubiera sido mi deseo. El programa me situaba mañana, pero mañana hay Consejo de Gobierno y no podía faltar al Consejo de Gobierno y por eso, como tenía interés en venir, pues hemos adelantado y agradezco que me hayáis encajado en esta inauguración para no dejar de estar en el curso, al menos en la inauguración. Evidentemente estamos en tiempo casi de descuento, ¿no? Estamos en minutos finales de decisiones importantes en diferentes ámbitos. En el Reino Unido, si definitivamente se coge un camino u otro, esta semana ha habido, este fin de semana, manifestaciones importantes pro Unión Europea también, pero hay decisiones claves respecto a quién va a dirigir los destinos del Reino Unido. Y en el ámbito de nuestro país, pues evidentemente hay decisiones importantes que hoy mismo y esta misma mañana se están trasladando en el Congreso de los Diputados para decidir quién va a dirigir, si va a haber gobierno antes o después, evidentemente con la importancia que tiene de la estabilidad y de la seguridad para la toma de decisiones en nuestro país, igual que evidentemente la tenemos que hacer el conjunto de las administraciones. Por lo tanto, este curso viene en un momento evidentemente muy decisivo de lo que representa esa cuenta atrás para conocer la aplicación del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en qué condiciones se va a desarrollar y con qué consecuencias. Evidentemente, como a todo el mundo se lo puede imaginar, depende de los escenarios que se escojan, las consecuencias pueden ser de una manera o de otra. Evidentemente, el Gobierno andaluz, el nuevo Gobierno andaluz, está preocupado, como no puede ser de otra manera, por las consecuencias del Brexit en nuestra comunidad autónoma y para ello, evidentemente, tiene la obligación y la responsabilidad de preparar y atender las directrices de la Unión Europea, las directrices del propio Gobierno de España y preparar a la comunidad autónoma para abordar cualquier tipo de situación. Es evidente que desde Andalucía y desde el Gobierno andaluz tenemos que tener una visión amplia en el conjunto de la comunidad autónoma y también propia respecto al campo de Gibraltar, y todas las medidas tienen que tener la capacidad de abordar la extensión del Brexit a todas sus múltiples consecuencias. No en vano, evidentemente, hablamos de que la población británica es la tercera en importancia respecto al total de extranjeros residentes en nuestra región y que la población británica residente en Andalucía representa el 30,87% del total de británicos residentes en España. Evidentemente, Andalucía es figura clave de todo lo que vaya a ocurrir en relación con el Brexit. En todos los términos, evidentemente, las consecuencias tienen mucho que ver con el futuro de Andalucía y especialmente las consecuencias económicas y sociales que de ello se hacen depender. Andalucía fue la cuarta comunidad autónoma española en exportaciones al Reino Unido en el 2018. En enero del 2019, Andalucía fue la tercera comunidad autónoma española en exportaciones al Reino Unido, representando el 11,4% del total de las exportaciones españolas. Ni más ni menos que en todo el periodo 2013-2017, las exportaciones andaluzas al mercado británico se han incrementado en un 102%. ¿Eso qué quiere decir? Pues evidentemente que cualquier cuestión que tenga que ver con las relaciones con el Reino Unido tiene un impacto muy importante para el conjunto de nuestra comunidad autónoma. Desde el punto de vista de las inversiones, el Reino Unido destaca como el primer país en flujo de inversión extranjera directa en Andalucía
y estamos hablando del principal mercado emisor de turistas a nuestra región. En el año 2018 Andalucía recibió 2,8 millones de turistas británicos, casi la cuarta parte de los turistas extranjeros, el 23,7%. Es evidente que, con todo ello, las consecuencias y la preocupación que el Gobierno andaluz tiene sobre la situación es máxima. Especialmente la importancia para nuestra comunidad autónoma viene de lo que puede repercutir, por un lado, como incidía en las exportaciones. Estamos hablando de exportaciones año, un valor de 2.555 millones de euros, y en los ingresos de turismo, que también le destacaba, hablamos de 1.945 millones de euros año. Es decir, entre exportaciones y turismo nos jugamos más de 4.500 millones de euros, que en Andalucía es el 2,8% del PIB. Es evidente que el impacto económico que el Brexit tiene para nuestra comunidad autónoma, e incluyo y de manera mucho más directa en el campo de Gibraltar, es verdaderamente preocupante. Según los estudios que estamos barajando y hemos hecho, las previsiones de riesgo que el Brexit supone para Andalucía, para la economía andaluza, pueden oscilar entre el 0,2 o el 0,7 del PIB, entre 500 y 1.100 millones, entre 500 y 1.100 millones de euros. Y, por tanto, si no reaccionamos, si no tomamos medidas, si no preparamos a Andalucía y al campo de Gibraltar de lo que puede ser una salida abrupta, de lo que puede ser una salida desordenada, de lo que puede ser una salida sin acuerdo, la gravedad de las consecuencias, evidentemente, es impactante. De ahí que, en ese sentido, nuestro trabajo, el trabajo que ha planteado el Gobierno andaluz desde su llegada, ha sido un acuerdo de 12 de marzo del 2019, cuando estábamos a unos días de la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea. Luego ya sabemos que no fue así. Y ese acuerdo contempla la creación en Andalucía de un comité de análisis, que, por cierto, tengo el honor de coordinar, comité de análisis con todas las consejerías del Gobierno andaluz, que tenía la obligación y tiene la obligación, la responsabilidad de plantear dos tipos de medidas. Por un lado, medidas de contingencia de cara a establecer un conjunto de medidas de ejecución inmediata en el caso de una hipotética retirada sin acuerdo del Reino Unido, que afortunadamente aún no ha llegado a producirse, y, por otro lado, medidas de preparación para todas las áreas significativas de influencia para la economía, para la sociedad, para nuestra comunidad autónoma, para el campo de Gibraltar, de cara a lo que pueda ser una salida definitiva. Todo ello, evidentemente, siendo muy consciente que el campo de Gibraltar y los municipios del campo de Gibraltar son directamente y de manera singular especialmente afectados por esa salida, y especialmente en cuanto a la situación de Gibraltar. No en vano estamos hablando, por un lado, como se decía, no voy a incidir en el número de trabajadores. Nuestro trabajo, precisamente, va vinculado, junto al Gobierno de España, en tomar todas las medidas para que los trabajadores fronterizos, los transfronterizos, no se vean afectados o se reduzcan a la menor medida posible las consecuencias del impacto del Brexit, y también en cuanto a las relaciones comerciales, porque no en vano el potencial impacto de la retirada del Reino Unido en la zona del campo de Gibraltar significa que tengamos que poner en valor, evidentemente, unas relaciones sociales y económicas con Gibraltar, que significa ni más ni menos 1.016 millones de euros las exportaciones de Andalucía con Gibraltar en diferentes ámbitos, especialmente en relación a productos energéticos, de petróleo y derivados, exportaciones condicionales a actividades de aprovisionamiento y distribución de combustible, barco a barco, diferentes exportaciones de productos químicos, de fundación de hierro, de acero, máquinas, aparatos mecánicos. Es decir, la actividad económica vinculada con Gibraltar es importantísima desde el punto de vista de Andalucía, y también desde el punto de vista turístico. Más de la mitad, el 55% total de visitantes al Peñón, son españoles.
Por lo tanto, es evidente también el impacto que tiene en relación con las relaciones Gibraltar y, evidentemente, Andalucía, España, Campo Gibraltar, toda la afectación que pueda suponer el Brexit. Por ello, les puedo decir que el Gobierno tiene ya terminado el documento de conclusiones que se someterá a Consejo de Gobierno, un amplio espectro de medidas de todo tipo, en el cual, desde los diferentes ámbitos de afectación, evidentemente el turismo, las relaciones comerciales, las relaciones económicas, el impacto social, evidentemente las competencias de atención sanitaria, las prestaciones sociales, la agricultura. Una de las sorpresas más importantes del impacto de Brexit ha sido que prácticamente todas las consejerías han mostrado, evidentemente, sus ámbitos de riesgo y de preocupación. Y para ello, todas las medidas contemplan todas las consejerías del Gobierno andaluz. Pero tengo que incidir, evidentemente, que dentro de ese documento de conclusiones del Comité de Análisis, que está ultimado, evidentemente el Campo de Gibraltar representa de manera muy especial un ámbito de actuación directa del cual, evidentemente, no vamos a rehuir, sino todo lo contrario, vamos a ser actores principales. Para ello es fundamental que trabajemos con la cooperación, la coordinación y la lealtad suficiente entre las administraciones, cada uno en el ámbito de sus competencias. El Gobierno ha planteado un plan integral que evidentemente es necesario, pero yo creo que tenemos que partir de dos premisas. Por un lado, Brexit es un riesgo, pero yo creo que las administraciones tenemos claro que Brexit también podemos trabajar para que signifique una oportunidad de hacer y tomar decisiones que influyan en el desarrollo económico y social del Campo de Gibraltar. Y, por otro lado, una conclusión. El Campo de Gibraltar reclama medidas especiales, el Campo de Gibraltar reclama planes especiales, el Campo de Gibraltar reclama un tratamiento especial que, desde luego, soy de los que opina que este tratamiento especial debe de llegar y debería haber llegado con o sin Brexit. Es decir, la situación del Campo de Gibraltar no es solo una consecuencia o una previsión del Brexit, es una obligación y una responsabilidad de las administraciones que tenemos que abordar. Evidentemente, con Brexit, con máximo riesgo; sin Brexit, necesario y urgente. De ahí que las medidas especiales y el tratamiento especial que el Campo de Gibraltar debe de tener, sin Brexit, podríamos considerar que era urgente. Con Brexit debe ser inminente. De ahí que el llamamiento deba de ser que todas las administraciones cumplamos con nuestras funciones, con nuestra labor, especialmente cada uno en el ámbito de nuestras competencias. En el ámbito de la Junta de Andalucía, pues es evidente que tenemos las competencias en ámbitos donde espero respondamos junto al conjunto de las administraciones, especialmente en lo que significa las medidas especiales vinculadas a favorecer la atracción de inversiones, la creación de empleo. Planteo como también puede ser útil y deberíamos derivar, y estamos derivando, también un recurso europeo importante como es la inversión territorial integrada, la ITI, que de manera prioritaria ha puesto a la provincia de Cádiz como eje de las prioridades de la Unión Europea, y que ahora las administraciones tenemos la responsabilidad de situar al Campo de Gibraltar en el eje prioritario también de la propia acción ITI, algo que es una novedad que queremos incorporar en ese capítulo de medidas del Comité de Análisis que se someterá a Consejo de Gobierno y de las conclusiones del mismo, y que evidentemente también debe responder al impulso a las infraestructuras de diferente tipo, al conjunto del desarrollo económico y social, a la formación, a la educación, a la sanidad y, evidentemente, a la mejora del transporte y las comunicaciones como eje de impulso económico y social del Campo de Gibraltar. Tenemos una oportunidad y, como tal, debemos de asumirla con responsabilidad, con riesgo, pero también con toda la conciencia que tenemos asumida las administraciones. Estoy convencido de que lo que hoy es una amenaza, podemos juntos, si así estoy convencido, lo hemos decidido todas las administraciones,
poder convertir lo que para todo el mundo es un riesgo, lo que para todo el mundo es una amenaza, algo que no discuto, en una verdadera oportunidad de lograr un despegue de la comarca del Campo de Gibraltar y del conjunto de sus municipios. De todos depende, porque la fuerza vendrá de la unión, la fuerza vendrá del convencimiento de todas las administraciones de que hay que remar en el mismo sentido y sumar esfuerzos, plantear que esto es una cuestión de una sola administración, de un solo ayuntamiento, de la mancomunidad, de la comunidad autónoma o del Estado, sin que seamos capaces de sumar, es perder fuerza y perder recursos en peleas estériles que no van a ningún lado. Por lo tanto, en lo que representa el Gobierno de Andalucía, estamos esperanzados en que de esas propuestas, evidentemente, de los próximos años de compromiso presupuestario, ahora que hemos aprobado un presupuesto, ahora que estamos ultimando el presupuesto del 2020 para ser aprobado antes de que finalice este año, cumpliendo un récord, y es que vamos a trabajar en un año con 4 presupuestos. La prórroga del 2018, la elaboración el 2018, la prórroga del 2018, la elaboración del 2019 y su aprobación, y la aprobación, preparación y aprobación del 2020, algo un poco inaudito, pero evidentemente esto es la tarea que creo que por responsabilidad tenemos que abordar, y eso tiene que tener su incidencia también en la estabilidad de las medidas que tenemos que poner en marcha en relación al Campo de Gibraltar. Ese es el ofrecimiento y el testigo que yo cojo del alcalde de San Roque para que juntos sumemos y hagamos fuerza para que las consecuencias del Brexit se aminoren, evidentemente, en un impacto que es innegable en el Campo de Gibraltar y en el conjunto de Andalucía, y que tenemos que abordar con responsabilidad y con compromiso de todas las administraciones. Muchas gracias. Líneas fundamentales en torno a la que ha girado su ponencia. Bueno, mi ponencia era un poco establecer el marco general de lo que después va a ser el desarrollo del curso, y por lo tanto yo lo que he hecho ha sido trazar un panorama general de los principales problemas a los que nos enfrentamos en estos momentos en la gestión del Brexit, sin entrar en ámbitos materiales concretos, sino explicar en qué punto estamos y cuáles son las perspectivas de aquí a los próximos meses en relación con si se va a producir o no finalmente el Brexit. ¿Cuáles son esos ámbitos que ha tocado? Bueno, como digo, fundamentalmente he recordado un poco cuál ha sido el proceso hasta ahora, cómo se han desarrollado las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, cuáles son los principales elementos del acuerdo que se alcanzó en noviembre pasado, que es el acuerdo que no ha sido aprobado por el Parlamento británico, y después cuáles son las posibilidades que se abren en estos momentos, y que básicamente pues son o bien que se produzca, que finalmente llegue a entrar en vigor ese acuerdo, que se produzca lo que se llama el Brexit duro, es decir, el 31 de octubre de este año, el Reino Unido abandone la Unión Europea, o bien la posibilidad de que se pueda reconsiderar la decisión británica de abandonar la Unión Europea, o incluso que se pueda conceder una nueva prórroga, es decir, tenemos un amplio abanico de cuestiones abiertas. ¿Cómo se ve la comarca y la repercusión que puede tener el Brexit aquí en el Campo de Gibraltar desde su puesto allí en Salamanca? Bueno,
Desde luego, hombre, para nosotros es una cuestión, digamos, teóricamente lejana o geográficamente lejana, porque fundamentalmente nos dedicamos al análisis de las cuestiones generales, pero sin duda somos conscientes de los problemas específicos que plantea, y yo creo que en general España ha sido muy consciente de esa situación, y eso es lo que explica que el acuerdo de retirada, que únicamente tiene 3 protocolos, uno de ellos se dedique específicamente al tema de Gibraltar, y que además se hayan adoptado ya esos acuerdos, los 4 memorandos y el tratado fiscal que desarrollan esas cuestiones. Eso se ha hecho de manera muy rápida, lo cual no quiere decir que no se mantengan abiertas muchas incertidumbres de cara al futuro. Muchas gracias. Nada, encantado. Principalmente sobre Smart Cities y la importancia de tener este mundo tan conectado en el que vivimos, en donde las personas ya no solo llevan su dispositivo móvil, sino que también llevan dispositivos como smartwatches y otros más. Todo esto conectado en unas ciudades inteligentes, pues que ofrecen una serie de servicios que mejoran la vida de las personas, principalmente por eso. Y eso se sustenta en 2 bases: el Internet de las cosas, y otra muy importante, que es cómo preservamos la seguridad, sobre todo de los elementos más vulnerables de estas Smart Cities, que son las personas. ¿Y esos servicios, nos puedes poner algunos ejemplos de en qué servicios se puede aprovechar? Pues bueno, tenemos desde Smart Homes, en donde domotizando nuestro sistema, o nuestra casa en este caso, podemos ser eco-friendly y mejorar el rendimiento energético de nuestra propia casa, por ejemplo, controlando o sensorizando nuestra casa para que el aire acondicionado pues tenga la temperatura adecuada, monitorizando nuestra casa con webcams, etcétera, etcétera. Otro ejemplo pues podría ser el smart o los hospitales inteligentes. Es decir, ya ahora mismo se tiende mucho a que los pacientes no estén ya en el hospital, sino que estén en sus propias casas. Para ello necesitamos también una monitorización, dispositivos Internet of Things que monitoricen a esa persona, como el pulso cardíaco, la presión, etcétera, etcétera. Todo eso conectado y monitorizado. Más cosas: residuos inteligentes, recogida de residuos inteligentes, monitorizando contenedores de basura, recogida, medición inteligente de energía, etcétera, etcétera. ¿A qué plazo estamos hablando? ¿De qué plazo? Por ejemplo, la Smart Healthcare, creo que no era mucho, estamos hablando a 10 años, 5 años vista. A eso se tiende, en este campo específico. Muchas gracias. Pero bueno, que ya tenemos, por ejemplo, servicio de recogida de basura inteligente, ya los tenemos implantados. Prácticamente todas las personas y hogares tienen ya un Smart Meter, que es un contador de electricidad inteligente, todo eso conectado también, etcétera, etcétera. O sea que ya, aunque no podemos hablar tampoco de todos los servicios que puede ofertar una Smart City, sí que hay gran parte ya instaurados y será el futuro. Muchas gracias. De nada.
líneas generales o objetivos de este nuevo seminario sobre memoria histórica. Bueno, pues esta es la 5ª edición del seminario que solemos hacer aquí en los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque, y este año lo hemos dedicado a lo que llamamos los exilios del 39, memorias contra el olvido. El plural del título ya indica que el exilio del 39 es muy heterogéneo, muy complejo, y todos los que salen han luchado por la República o por la Revolución en España, son antifranquistas, pero no todos defienden el mismo proyecto político y social para el país, lo que explica que luego los itinerarios de todos estos exiliados son muy diversos. Además se cumple el aniversario, ¿no? Y es una buena fecha, ¿no?, para recordar todos estos exilios. Bueno, todas las fechas son buenas para el recuerdo, ¿no?, pero este es el 80 aniversario, como gustan los números cerrados, pues el 80 aniversario de lo que llamamos la retirada, que es la salida de todo el ejército republicano y de todos los que se habían implicado en la defensa de la democracia frente al fascismo en España, pues se reconoce con ese nombre, ¿no?, la retirada, y se cumplen 80 años. Yo creo que es un buen momento para recordar y también para analizar qué sucedió en aquella época y qué consecuencias tuvo que el proyecto triunfante en España en el año 39 no fuera el de la democracia y la república, sino fuera el proyecto de la dictadura franquista. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Puede resumir o contarnos un poco las líneas generales en torno a las que ha girado la ponencia? Pues he hablado de el año 1939, 80 años después. El año 1939 es el inicio del exilio republicano español. Aproximadamente 500.000 de republicanos vencidos atravesaron la frontera francesa y su primera experiencia de exilio fueron los campos de concentración. Entonces lo que he hecho ha sido un recorrido cronológico a base de una serie de textos literarios que hablan de la retirada desde la caída de Barcelona el 26 de enero hasta que llegan a Girona, Figueras, atraviesan la frontera francesa y entonces son internados en campos de concentración. Así que he hablado de la retirada, que es esta primera experiencia, luego la de los campos de concentración, luego de la muerte de Machado, que sucede el 22 de febrero, y la única carta que Antonio Machado escribió a José Bergamín en Collioure el 9 de febrero, es decir, pocos días antes de su muerte. Y luego he seguido hablando a través de los textos de la salida de los campos de concentración y del embarque de la mayoría de los escritores hacia países americanos y muy especialmente México, que gracias a la política generosa y al mismo tiempo interesada del general Lázaro Cárdenas, pues entonces se dio cuenta de que lo mejor de España intelectualmente estaba entre estos exiliados republicanos y que podían contribuir, como así ha sido, al desarrollo de la cultura mexicana. ¿Nos puede dar algunos nombres? Pues entre los grandes nombres están los de la Junta de Cultura Española, que se creó en París el 15 de marzo del año 39. La Junta de Cultura Española con dos objetivos claros, que era sacar el mayor número de artistas intelectuales, escritores de los campos de concentración
y obtener dinero del gobierno Negrín para trasladarlos, los que quisieran, desde Francia a México o a los diversos países americanos. El primer barco fue el Vendam, un buque holandés pagado por el gobierno mexicano, y en él fueron pues José Bergamín, el grupo, por ejemplo, de Josep Renau, que fue director general de Bellas Artes, en fin, lo mejor de la Junta de Cultura. Y luego ya en el Sinaya, en el Ipanema y en el Mexic, que son las tres grandes embarcaciones de exiliados a México, pues allí fueron ya muchos escritores, Juan Rejano, y entre ellos un algecireño al que estamos homenajeando, que es Adolfo Sánchez Vázquez, el filósofo marxista en lengua castellana más importante del siglo XX. Muchas gracias. A vosotros. Los tres últimos seminarios que van a desarrollarse en esta 39ª edición del curso de verano se han desarrollado aquí en el Palacio de los Gobernadores, y esta primera jornada llega a su final. Mañana volverán a darse cita aquí los alumnos, ponentes y coordinadores para hacer frente a esa segunda jornada de los seminarios Gibraltar y el campo de Gibraltar, afrontando las consecuencias del Brexit, también los exilios del 39, memorias contra el olvido y ciudades inteligentes, medio ambiente, transporte y salud.